Buenos días para todos, esperamos que se encuentren muy bien, muy bendecidos por el Señor allá en sus hogares, en sus casas. Un abrazo muy especial para cada uno de ustedes, a los que se encuentran solitos en la casa o a los que están acompañados de sus familias. Un saludo muy especial y un abrazo. Es de verdad para nosotros un gozo y un privilegio poder cada fin de semana conectarnos con ustedes a través de este medio y poder juntos seguir construyendo iglesia. Así que en esta mañana quiero invitarte para que estés preparado ahí donde estás para recibir lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Así que cierra tus ojos y vamos a presentar este tiempo delante del Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad, Señor, que tú nos das de estar, Señor, nuevamente un domingo más, Señor, reunidos en un mismo espíritu, Señor, en un mismo sentir, Señor, haciendo, Señor, iglesia desde cada uno de nuestros hogares. Gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de tener esos medios virtuales, Señor, para seguir, Señor, compartiendo tu palabra, Señor, y como iglesia y como tu cuerpo poder seguir siendo edificado. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y porque durante este tiempo tú nos has sostenido. Gracias porque no ha faltado la palabra, Señor, para animarnos, para reconfortarnos, para fortalecernos. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos ha asistido en todo este tiempo y nos ha llenado de fortaleza. Ahora yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú tomando el control de esta palabra, que seas tú hablando a cada corazón, a cada vida, y que a medida, Señor, que estudiamos, seas tú redarguyendo, convenciendo, seas tú, Señor, fortaleciendo, animando, y que, Padre, al finalizar esta predicación, Señor, podamos celebrar y disfrutar de la victoria que tú nos has dado. Te damos muchas gracias, colocamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Ahí donde estás, quiero invitarte a que abras la palabra del Señor en segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. Y dice así la palabra del Señor: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En esta mañana entonces vamos a estar hablando de algo que he titulado Cuidando nuestra mente. Cuidando nuestra mente. Y es que una de las grandes batallas que libra el ser humano no se gestan fuera de él, sino que se gestan dentro de él. En este caso, una de las grandes batallas que el ser humano tiene que enfrentar todos los días es la batalla que se libra en su mente, en sus pensamientos. Dicen los que han estudiado que más o menos alrededor de 70,000 pensamientos tiene una persona diariamente. 70,000 pensamientos, 70,000 ideas que surgen en nuestra cabeza diariamente. Ahora, por eso es que si este número de pensamientos es tan elevado, hay que darle importancia entonces a la función que ellos están ejerciendo en nuestra vida. Yo sé que ahí donde tú estás, sabes que muchos de nosotros estamos todo el tiempo pensando y pensando y pensando y pensando y pensando, y es una de las grandes virtudes y las grandes capacidades que Dios nos ha dado, el hecho de poder pensar. Ahora, no solamente tenemos esa facultad de pensar, sino que necesitamos preguntarnos en esta mañana cómo estamos haciendo uso de esa capacidad que Dios nos ha dado. Porque 70,000 pensamientos son muchos, pero la pregunta es, de esos 70,000 pensamientos, ¿cuántos edifican tu vida y cuántos no edifican tu vida? ¿Cuáles te levantan y cuáles sencillamente te desaniman, te frustran, etcétera, etcétera? Así que yo quiero que ahí donde estás tú puedas pensar eso. De esos 70,000 pensamientos que tú puedes tener diariamente,
cuántos son de bendición y cuántos no son de bendición. Y es que digo esto porque nuestros pensamientos no simplemente son ideas que se gestan en nuestra mente. Nuestros pensamientos tienen gran poder sobre nosotros, pues lo que pensamos al final determinará quiénes somos y cómo nos comportamos. Así que lo que quiero decirte en esta mañana es que ese ejercicio y esa capacidad de pensar es tan importante porque eso al final define quién eres y define cómo te vas a comportar. Así que en esta mañana es importante que tú y yo aprendamos la importancia de cuidar nuestra mente, porque es en nuestra mente donde se gestan todos estos pensamientos. Tu vida y tus acciones siempre serán el resultado de tus pensamientos. ¿Cómo estás pensando hoy? Dime qué estás pensando hoy y te voy a decir cómo vas a comenzar a hablar mañana o a comportarte mañana. Por eso es importante que hoy prestes mucha atención a este tema, porque este tema va a ser liberador para todos, porque este tema nos va a llevar a librar la batalla correcta. Ahora, como lo mencionaba anteriormente, la mayor batalla que enfrentamos en nuestra vida tiene lugar en nuestra mente. Y hay veces esa batalla es tan intensa que termina agotándonos física, emocional y relacionalmente. Eso es muy tremendo, porque hay veces esa batalla mental que tú y yo estamos viviendo a diario terminan agotándonos físicamente, tanto que muchos como que en algún momento hemos dicho ya no quiero pensar más porque eso nos agota físicamente, emocionalmente muchísimo más y, oh sorpresa, que relacionalmente también nos terminará afectando. Así que yo quiero que hoy a la luz de la palabra podamos mirar un ejemplo bíblico de lo que es importante cuidar nuestra mente. Y vamos a hablar hoy acerca del pueblo de Israel. Como muchos de ustedes saben, pero lo voy a decir por si alguien nos está viendo hoy por primera vez y no lo conoce, el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Egipto. Y dice la palabra en Éxodo 1:8 que mientras José, que era el hombre que Dios había levantado para ese tiempo para guardar Israel, estuvo, Israel fue guardada y fue bendecida. Pero cuando muere José, dice la palabra, que se levanta otro faraón que no conocía a José, entonces lo que hace es esclavizar al pueblo de Israel. Comenzó a oprimirlo, comenzó a ponerle duras tareas, dice que eran tareas muy pesadas, comenzaron a vivir una vida de cautividad y de esclavitud en Egipto. La palabra dice que estaba tan apremiante la situación que ellos estaban viviendo que ellos clamaron a Dios. Pero hay un dato bien importante que está en Éxodo capítulo 2, versículo 40, y es que el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto 430 años. 430 años viviendo esta situación. Después de 430 años ellos claman a Dios, Dios envía a Moisés y los saca, ¿cierto? Ahora, el punto al que quiero llegar con este ejemplo es el siguiente. Cuando Israel sale de Egipto, sale como un pueblo victorioso. Entonces nota eso. El pueblo que estaba afligido sale gozoso. Hay fiesta cuando Israel sale de Egipto. El pueblo que estaba oprimido sale victorioso. El pueblo que estaba 430 años humillado sale exaltado delante de todo Egipto. Y eso es importante. El pueblo que estaba pobre en Egipto sale de Egipto rico. Y eso es aún más glorioso. El pueblo que estaba en Egipto sin tierra, ahora sale de Egipto teniendo una tierra prometida a la cual Dios lo va a llevar. En otras palabras, lo que quiero decirte es que en esas transiciones que te acabo de decir, Dios cambia la condición del pueblo. Es decir, ellos estaban de una manera y al salir de Egipto su condición cambia absolutamente. Ahora, Dios usa un camino como el desierto porque Él tenía un propósito en medio de ese camino del desierto y era transformar al pueblo de Israel. Ahora, si su condición ya había cambiado, ¿qué era lo que Dios quería cambiar en Israel, de Israel en Egipto? Algo muy tremendo, y es que Dios quería cambiar su mentalidad.
Dios ya cambió su condición, ahora Él quiere cambiar su mentalidad, porque nada hubiera hecho Dios cambiando su condición si no lo llevaba al desierto a cambiar su mentalidad. Y quiero ponerte un ejemplo como más actual, y es que cuántas veces hay gente que vivía, digamos, en una casa pequeña, pero de repente se fue a vivir a una gran mansión. Pero si su mentalidad no cambia, se va a comportar de la misma manera que en la casa pequeña, aún viviendo en una mansión muy grande. Porque hay algo más allá que se necesita cambiar, y es que más que cambiar la condición, es necesario cambiar la mentalidad. Ahora, estás tú ahí en tu casa diciendo como, bueno, entendí el ejemplo, pero ¿qué es mentalidad? ¿Qué es la mentalidad? Y buscando en el diccionario, la palabra mentalidad significa esto, que es el conjunto de creencias y costumbres que forman nuestro modo de pensar, enjuiciar la realidad y actuar de un individuo. Vuelvo y te repito, la mentalidad es un conjunto de creencias o costumbres que conforman nuestro modo de pensar, de enjuiciar la realidad y de actuar de un individuo. En otras palabras, la mentalidad, en palabras, digamos, más prácticas, la mentalidad es eso que yo creo y es mi manera de pensar. En otras palabras, cuando estamos en conversaciones con algunas personas, ellos dicen, eso es lo que yo creo. Así es que yo pienso, esta es mi manera de pensar. Eso nos habla de mentalidad. Ahora, hay algo bien interesante, y es que nuestra mentalidad es aprendida. Es decir, nuestra mentalidad es el resultado de nuestro entorno, y nuestra mentalidad es el resultado de nuestras pautas de crianza, de las experiencias que hemos vivido, de lo que hemos aprendido. Así que mentalidad no es en sí misma la acción de pensar, sino que la mentalidad tiene que ver con la acción de consentir y permitir pensamientos en nosotros que crean una estructura de pensamiento y que al final termina siendo lo que creemos. Eso es una mentalidad. La mentalidad es la acción misma de concebir pensamientos en nosotros que se van arraigando, haciendo parte de nuestra estructura de pensamiento, y que al final termina siendo lo que creemos. Así que lo que tú crees tiene que ver con tu mentalidad. Ahora, así como Israel, cuando tú y yo llegamos a Cristo, nos damos cuenta que la mentalidad con la que veníamos antes de conocer a Cristo dista mucho de la mentalidad que nos enmarca la palabra del Señor. Es decir, que hay cosas con las que llegamos a Cristo que creíamos que estaban correctas, que lo vivimos por muchos años de esa manera, que nuestra mente ya lo había como analizado y retomado como algo, un patrón de pensamientos, pero que cuando tú te acercas a Cristo y llegas a la palabra, te das cuenta que muchos de esos patrones de pensamientos que tú tenías, o esas mentalidades que tú tenías, o esa mentalidad que tú tenías, dista mucho a lo que la palabra de Dios nos dice, y que por tanto eso terminaba haciéndonos comportar o accionar de determinada manera. Entonces, cuando comenzamos nosotros a seguir a Cristo, entonces lo que Dios hace es cambiar mucha de nuestra condición, pero ahora lo que Cristo comienza a hacer en nuestra vida es comenzar a renovar nuestra mente, a transformar nuestra mente para quitar esa antigua mentalidad con la que tú y yo llegamos al Señor. Por eso hay un texto maravilloso que está en Romanos capítulo 12, versículo 2, y es muy conocido, y dice: no se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y esto es algo muy importante, porque no hay nada más como que deseemos como creyentes que disfrutar de lo que es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Pero el texto nos está diciendo que para poder conocer esa voluntad de Dios, nuestra mente, nuestro entendimiento
tiene que ser renovado, tiene que ser transformado. Miren lo que dice el texto: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay una transformación que debe ocurrir en nuestra manera de pensar. Y es que esa palabra transformaos en el original griego quiere decir metamorfo. Y metamorfo no es otra cosa que cambiar de forma. Y yo siempre he puesto este ejemplo. Metamorfosis es lo que ocurre en la vida de una mariposa, que comienza siendo un gusanito y luego se convierte en una linda mariposa que vuela. Ella tuvo que pasar por muchos estados de transformación, cambiar de forma para poder llegar a ser lo que es. Y es lo que Dios precisamente quiere en nosotros. Dios quiere darle una nueva forma a nuestra manera de pensar. Porque si tú y yo comenzamos a pensar diferente, vamos a poder unirnos y conocer esa buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Así, mis queridos amigos, que para conocer la voluntad de Dios en nuestra vida y disfrutarla es necesario cambiar nuestra errónea manera de pensar. Para conocer la voluntad de Dios necesitamos que el Señor transforme y cambie de forma nuestra manera de pensar. Así que volviendo entonces, tomando nuestro texto inicial, este texto nos muestra 3 acciones que como creyentes debemos hacer por 3 estados que mantienen atadas nuestra mente. Y hay 3 estados que atan la mente de las personas. Y yo quiero que tú estés muy atento para que tú puedas identificar si en tu vida hay alguno de estos 3 estados. Y la primera cosa que Dios nos dice en el texto es que nuestras armas son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y vamos a hablar de que nuestra mente puede estar atada con fortalezas. Ahora, tú me dirás, bueno, ¿y qué es una fortaleza? Bueno, la fortaleza en el sentido figurado es una edificación fuerte y fortificada. Es decir, es como un muro fuerte que difícilmente puede ser derrumbado. Pero figurativamente el texto lo habla sobre un argumento falso que una persona adopta y en el cual se refugia. Porque la fortaleza es un lugar fuerte y es un lugar impenetrable, por tanto, quien está dentro de esa edificación fortificada se siente seguro. Eso es como prácticamente hablando, pero figurativamente lo que el texto quiere decir es que las fortalezas en la mente de una persona son esos argumentos falsos que se han levantado en su mente, sobre las cuales una persona se refugió ahí y se quedó ahí plantado para escapar de muchas realidades que están afuera de él. Otros conceptos importantes. Las fortalezas son estructuras de nuestros pensamientos que tenemos adentro tan fuertes que al final terminan convirtiéndose en creencias para nosotros. Son patrones de pensamientos que se han formado o establecidos en nuestras vidas por 2 razones. Entonces, un patrón de pensamiento se crea por 2 razones. Número 1, por hacerlo repetitivamente. O número 2, por algún evento traumático en el cual nos ocurrió y quedamos como con eso en nuestra mente. Ahora, esta definición me gusta aún más. Las fortalezas son ideas que nos gobiernan y modifican nuestra cultura, nuestra conducta, nuestra manera de comportarnos. Te voy a dar algunos ejemplos para hacerme entender mejor. Una fortaleza en la vida de las personas le lleva a decir estas frases: yo soy así. Eso es una fortaleza. Ahora, yo soy así. Generalmente cuando se usa esa frase es para justificar algo que no está bien. Yo soy así. Yo no nací para eso. No soy capaz. Eso no es para mí. No creo que el amor pueda ser para siempre. No volveré a levantarme. Yo no encajo en ningún lugar. Unos nacieron con estrella y yo nací estrellado. O ya me acostumbré a vivir así.
Noten que son frases contundentes, son frases como sin esperanza, son frases en las que la persona ya se encasilló en que eso es así y que nada va a cambiar. Y ya aprendió a vivir así y se acostumbró a vivir así. Eso es una fortaleza mental. Y yo quiero que en esta mañana tú puedas identificar si en tu vida aún hay fortalezas mentales o si lo que está atando tu mente y lo que no te deja avanzar en muchas áreas de tu vida son esas fortalezas mentales que pueden haber estado en tu mente por años. Desde pequeños nos comienzan a formar en patrones de pensamientos. Así que esas son las fortalezas y la Biblia dice que hay que destruir esas fortalezas. Ahora, la segunda cosa que ata nuestra mente son los argumentos. Y los argumentos son ideas o conceptos que hemos creado en nuestra mente y que los hemos creído. Ahora, esos argumentos tienen como características es que están sustentados con algo que ya pasó y que porque ya pasó y tuve como esa experiencia, me determinan a mí pensar ciertas cosas. Los argumentos entonces lo que hacen es en nuestra capacidad de razonar, nos ponen una idea determinada en nosotros que se fija ahí y que está sustentada en algo que ya hemos vivido. Ahora, digamos como un concepto más práctico y más coquito para que entendamos qué son los argumentos es que los argumentos son pensamientos que no rechazamos, sino que los consentimos y lo cultivamos y eso es lo que hace más fuerte el argumento y lo razonamos para justificarlo, convirtiéndose así en una fortaleza. Te voy a poner algunos ejemplos de argumentos que generalmente se levantan en la vida de la persona. Por ejemplo, con respecto a Dios, Dios no me perdonará, he pecado mucho. Es decir, él piensa o la persona piensa, Dios no me va a perdonar. ¿Y cómo justifico ese pensamiento? Es que yo peco mucho. Hay personas que Dios puede usar más que a mí. Ese es otro argumento. Voy a volver a pasar por lo mismo. Entonces no me voy a volver a enamorar porque fijo voy a volver a pasar por lo mismo. Entonces son pensamientos que comienzo a cultivar y que lo justifico por experiencias que yo ya he vivido. Siempre termino lastimando a las personas que amo. Eso es un argumento. No, es que conmigo ha sufrido mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi tío, ahora mi novia, y si me caso sufrirá mi esposa. Son pensamientos que se te vienen, que tú los comienzas a cultivar y que lo justificas por algo que probablemente ha pasado. Otros argumentos, no soy bueno para relacionarme con los demás, no soy una buena mujer o un buen hombre para alguien, no soy bueno en los negocios. Entonces hay una persona que quiere emprender algo, pero de repente llega un pensamiento de emprendimiento, pero él dice no, yo no soy bueno para los negocios, porque entonces piensa y justifica su razonamiento en algo que ya le pasó y es que probablemente fracasó en algún momento en algún negocio. Y esos argumentos son muchos y yo quiero que ahí donde tú estás puedas preguntarte, ¿hay en mi mente algún tipo de argumento? ¿Hay algún tipo de pensamiento equivocado que yo he venido consintiendo y alimentando y que aún lo he justificado y que lo he creído en mi vida, tanto que probablemente pueda llegar a convertirse en una fortaleza? Es algo de lo que Dios nos está diciendo en la palabra y dice derribando todos los argumentos. Ahora, la tercera cosa que puede atar nuestra mente son nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos son ideas o representaciones mentales acerca de algo o de alguien. Los pensamientos en forma coquito son como una semilla. Es como algo que llega a nuestra mente, pero que al final somos nosotros los que decidimos si aceptamos ese pensamiento o no aceptamos ese pensamiento. Alguien dijo alguna vez, no puedo impedir que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo impedir que ellos hagan nido sobre ella. Y eso es lo que pasa con los pensamientos. Es imposible quitar de nosotros no pensar. Porque muchos dirán ahí sentados, bueno, entonces la solución es que no pensemos, no, imagínate tú y yo sin pensar. Entonces, la idea no es quitar los pensamientos y de hecho Dios
gracias por darnos la capacidad de pensar. Pero lo que sí debemos hacer con los pensamientos, que son como pequeñas semillas, es mirar qué pensamientos puedo yo abrazar y qué pensamientos definitivamente tengo yo que rechazar. Y es que quiero decirte en esta mañana que todo comienza con un pensamiento. Lo que te quiero decir es esto: si no cuidas lo que piensas, tus pensamientos se convertirán en argumentos. Y si no derribas tus argumentos se convertirán en fortalezas. Y si no derribas las fortalezas que hay en tu mente, terminarás con mentalidad equivocada, con una mentalidad equivocada que no te va a llevar a vivir una vida en victoria y en bendición, y sobre todo te va a impedir disfrutar de la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para tu vida. Dice la palabra, me encanta este texto, Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Sabes que estamos en tiempos difíciles y yo quiero preguntarte, ¿en qué pensamientos has invertido tu tiempo? Porque dice que Él guarda en completa paz, que el Señor guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. ¿En qué estás pensando más? ¿En la crisis o en lo que la palabra de Dios dice? ¿En qué estás pensando más? ¿En la situación difícil o en las promesas que Dios te ha dado en la palabra? Algunos pensamientos que pueden llegar a nuestra mente, esos son solo algunos de los 70,000 que nosotros tenemos a diario. Por ejemplo, en cuanto al pecado, no podrás vencer ese pecado. ¿A quién no se le ha venido ese pensamiento en algún momento? Cuando tú tienes una lucha con algún pecado, tú dices, no, yo no podré vencer eso. Quizás otro pensará, no, a mí me falta mucho para que Dios me use. Quizás en los pensamientos de otros es, te vas a meter en eso, no, tú vives muy ocupado, tú no puedes servir a Dios, tú no tienes tiempo. Son pensamientos que llegan. Otro, por ejemplo, de eso tan bueno no dan tanto. No eres importante en tu familia. ¿Has visto algún milagro de Dios? Esto nunca acabará. Es mejor morirse. Son cosas como que le vienen a uno, como que uno está por ahí y le atacan un montón de pensamientos buenos y no tan buenos, pero son como pequeñas semillas. Esos son los pensamientos, como pequeñas semillas que llegan a nuestra mente. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios en lo que leímos? Llevando cautivo todo pensamiento. Es decir, tú no puedes impedir que esos pensamientos lleguen, pero tú sí puedes impedir que esos pensamientos que no son buenos y que no son de Dios se queden anidando en tu mente. Ahora, vamos a poner un ejemplo acerca de estas cosas que hemos hablado. Por ejemplo, un pensamiento. Vamos a poner un ejemplo práctico, así que atención. El ejemplo práctico es, está una persona X, está en su sillón y se le viene de repente este pensamiento: todos tus sueños este año se vinieron al piso. Entonces tú estás ahí sentado, relajado, y de repente comienzas a pensar que ya van 5 meses del año, que tenías un montón de ideas el 1 de enero de este año y que definitivamente con todo lo que pasó, todos tus sueños se vinieron abajo. Eso es un pensamiento. Ahora, si esa persona comienza a pensar en eso y comienza a cultivar ese pensamiento y lo comienza a alimentar, eso se le puede convertir fácilmente en un argumento. Y entonces el argumento que esa persona va a levantar es este: si a personas con más posibilidades que yo les está pasando esto, yo literalmente este año fracasé. Entonces, mire, es un pensamiento, lo cultivó, ahora él lo va a justificar. No, pues si eso le pasa a gente que tiene más plata que yo y le está pasando lo mismo, entonces definitivamente yo este año fracasé. Eso es un argumento. Ahora, si esa persona se queda con ese argumento en su mente, luego esto se va a convertir en una fortaleza. Y ahora la fortaleza que ya esta persona tiene en su mente es: igual yo nunca he logrado nada significativo en mi vida. No sé de qué me sorprendo si yo nunca he logrado nada. ¿Sabes? Eso ya no es un pensamiento, eso ya está evidenciando que hay una fortaleza en la vida de esa persona. Y si esa fortaleza no es derribada, entonces eso ya es una mentalidad. Y esa persona al final terminará diciendo: yo soy un fracasado y por eso yo no tengo sueños. No, yo soy un fracasado y yo por eso no sueño. ¿Sabes? Y todo comenzó con un pensamiento. Un pensamiento que llegó a su mente, que le dijo: todos mis sueños este año se vinieron al piso.
Eso es lo que yo quiero enseñarte en esta mañana, que hay que tener tanto cuidado con lo que pensamos, porque por no tener cuidado, cuando nos llegan esos pequeños pensamientos, quizás muchos de nosotros hoy tenemos que pedirle al Señor que nos haga libres de todas esas mentalidades, fortalezas y argumentos que se han levantado en nuestra mente. Ahora, la pregunta que tú te debes estar haciendo allí en tu casa es, bueno, y entonces si yo ya detecté que tengo eso en mí, ¿qué debo hacer? ¿Cuál entonces es la solución para tener la mentalidad correcta, una mentalidad de acuerdo a la palabra? Pues muy bien, el texto base que hemos usado para esta mañana no lo dice. Y quiero que vuelvas y abras ahí el texto y dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para. Entonces, lo que la palabra de Dios está diciendo es que cuando llegamos a Cristo hay un montón de pensamientos, argumentos, fortalezas y mentalidades que es necesario que Dios cambie, que le haga una metamorfosis a nuestra manera de pensar para poder unirnos a la voluntad de Dios. Pero, ¿qué debemos hacer? Y lo que la palabra de Dios está diciendo es, muchachos, la única manera de vencerlo es con armas espirituales. Es decir, eso no funciona diciendo soy bueno, soy bueno, soy bueno, soy bueno, soy capaz, soy capaz, soy capaz, soy capaz. No, así no funciona. La Biblia dice que eso es una batalla espiritual tan grande que solamente con armas espirituales vamos a poder vencer esas cosas en nuestra vida. Entonces, eso es lo primero. Si tú quieres tener la mente correcta, la mente de Cristo, la mente que la palabra de Dios dice para disfrutar de la voluntad de Dios, número uno, debes entender que esto lo podrás lograr solo cuando usas armas espirituales. Y lo primero es que podrás tener la mente de Cristo, esa mente que la palabra y Dios mismo quiere que tengas, esa mente que te va a ayudar a disfrutar la voluntad de Dios. Lo primero que tienes que entender en esta mañana es que eso solo lo podrás lograr si usas armas espirituales. Y tú dirías, bueno, ¿y cuáles son esas armas espirituales? Esas armas espirituales son tres. La primera es la autoridad que Cristo ha dado a tu vida. La palabra de Dios dice que mayor es el que está en nosotros. Es decir, Cristo en nosotros nos da autoridad sobre cualquier pensamiento que se levante o sobre cualquier argumento, fortaleza o mentalidad que esté atando nuestra vida. Yo debo creer que en mí está la autoridad de Cristo para romper cualquier mentalidad y pensamiento que quiera esclavizarme. Sabes, tú tienes la autoridad de Cristo y como iglesia necesitamos caminar en la autoridad que Cristo nos ha dado. Hay veces pensamos que la autoridad solo está en algunos y yo quiero decirte, la autoridad de Cristo está en ti y tú tienes ese poder dado por el Señor para rechazar, para romper cualquier cosa que quiera levantarse a esclavizar tu mente. La segunda arma espiritual es la oración, porque la oración te fortalece, porque cuando llegan esos pensamientos o cuando tú estás detectando algún argumento o alguna fortaleza en tu vida, tú puedes ir a la presencia de Dios y fortalecerte en Él. Conocer a Dios va a desvanecer cualquier atadura que tu mente pueda tener. Y lo tercero, la tercera arma que tenemos es la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? La palabra es un arma, porque en la palabra me enseñan los pensamientos de Dios. Entonces el ejercicio no es no pensar, el ejercicio es aprender a pensar lo correcto. De hecho, la palabra de Dios dice, en esto pensad, y dice en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo santo. ¿Sabes? La palabra de Dios es tan importante para que nuestra mente sea renovada, porque la palabra me va a enseñar cuáles son los pensamientos de Dios, qué es lo que yo sí debo pensar y cuáles son los pensamientos que indiscutiblemente yo tengo que rechazar. Y la Biblia entonces nos está diciendo en este texto que si tú has detectado una fortaleza en tu mente en esta mañana, lo que tú tienes que hacer es pararte con toda autoridad y destruir con la autoridad de Cristo en ti
toda fortaleza mental que ha estado esclavizando tu mente, porque así lo dice el texto. Dice, para la destrucción de fortalezas. Sabes, la única manera de que nuestra mente sea transformada es destruyendo toda fortaleza en nosotros con la autoridad que Cristo nos ha dado. Pero también la palabra de Dios nos está diciendo que debemos, aquí en este texto, debemos derribar todo argumento en nuestra vida. Sabes, tú debes hoy levantarte y no sé qué clase de argumentos tú tienes, pero con la autoridad del Señor tú debes levantarte hoy y derribar todos esos argumentos que han estado ahí en tu mente, que los estás justificando, que los estás cultivando. Hoy el Señor te dice, levántate y destruye esos argumentos en tu vida. Y si por el contrario lo que estás teniendo en este tiempo son muchos pensamientos y no has sabido qué hacer con ellos, sabes que dice, llevándolos cautivos a la obediencia a Cristo. Y esto no es otra cosa que tomar control sobre lo que piensas. Y me encanta porque la palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Sabes, tú y yo tenemos el dominio propio que nos ha dado el Espíritu Santo para tener bajo control esos pensamientos que se quieren levantar para esclavizarnos. Eso es lo que yo creo para ti en esta mañana. Sabes, Dios quiere en esta mañana traer libertad a tu mente y enseñarte a través de la palabra cómo tener la mente de Cristo. Me encanta este texto, segunda carta de los Corintios, capítulo 3, versos 16 al 17. Pero cuando vengan al Señor y se conviertan a Él, el velo se les quitará, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Sabes que estoy creyendo en tu vida? Que tú que te estás acercando a Cristo, que llevas muchos años en Cristo, pero quizás sigues ahí con esas mentalidades y esas fortalezas y esos argumentos. Yo quiero decirte en esta mañana, el Espíritu Santo te ha puesto a escuchar en este mensaje para traer libertad a tu mente. ¿Y sabes por qué lo creo? Porque allí en tu casa está el Espíritu de Dios, en ti está el Espíritu de Dios, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Así que yo creo que el Señor en este tiempo, una de las cosas que está haciendo es quizás permitiendo esta situación para que salgan a la luz todos aquellos fortalezas, argumentos y pensamientos que han estado equivocados en nosotros, pero para hacernos libres. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! ¡Qué glorioso es saber que la mente de Cristo puede estar en nosotros! Qué glorioso es que tú y yo podemos pensar como Cristo piensa. ¿Te imaginas nuestra vida cómo sería diferente? ¿Te imaginas si los pensamientos de Cristo todo el tiempo estuvieran en nosotros? ¿Cómo actuaríamos de diferente? Pues bien, eso es lo que Dios nos está diciendo en esta mañana. Sabes, iglesia, quiero que tengas mi mente. Quiero que la mente de Cristo esté en ti. Y quiero terminar en esta mañana orando. Y yo quiero que de verdad que si Dios ha hablado a tu corazón, tú puedas cerrar ahí tus ojos. Yo creo que ahí donde estás, Dios puede traer libertad a tu vida. Y creo aún más que con estas herramientas el enemigo difícilmente volverá a esclavizar tu mente. Porque esta prédica tiene dos objetivos. Uno, quizás mostrarte que has estado esclavizado en tu mente, pero dos, darte herramientas para que nunca más lo vuelvas a estar. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante que espada de dos filos. Padre, gracias porque en esta mañana tú nos has hablado, porque en esta mañana quizás nos has revelado la condición de nuestra mente a cada uno de nosotros. Quizás, Señor, en esta
mañana muchos hemos quedado sorprendidos que durante años nuestra mente ha estado esclavizada, pero te damos gracias porque tú eres un Dios tan bueno, porque en este momento, en este instante nos estás dando esta palabra, porque quieres hacernos libres de toda fortaleza, de todo argumento y de todos esos pensamientos que han tenido, Señor, nuestra mente esclavizada. Padre, en esta mañana yo oro por cada persona, Señor, que nos ve. Oro por cada persona, Señor, que ha levantado fortaleza, Señor, en su mente, que lo han acompañado durante años y que han impedido que puedan avanzar. Hoy oro, Padre, para que el poder de tu Espíritu Santo sea destruyendo en el nombre de Jesús toda fortaleza mental que haya en la vida de las personas que en esta mañana nos oyen. Padre, yo profetizo libertad sobre las mentes y toda fortaleza destruida en el nombre de Jesús. Pero también oro por aquellos que han tenido argumentos, cosas que han ido justificando y cultivando en su mente que no vienen de ti, que no están en tu palabra. En el nombre de Jesús y con tu autoridad derribamos esos argumentos. Allí donde estás, comienza a confesar con tu boca, a creer en la libertad que Cristo te ha dado. Vamos, di: Señor, yo destruyo toda fortaleza en mi mente, yo destruyo toda creencia que me ha acompañado que no se parece a tu creencia en la palabra. Yo destruyo esa fortaleza, yo derribo todo argumento que se ha querido anidar en mi mente y que lo he justificado. Lo derribamos en el nombre de Jesús. Pero también, Señor, tomamos control sobre aquellos pensamientos que nos han estado bombardeando para afectar nuestra vida, nuestra fe, nuestra familia. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, derribamos, Señor, y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hoy tomamos control sobre nuestros pensamientos y creemos lo que dice tu palabra, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahí donde estás, ¿qué tal si tú le dices: Padre, transforma mi mente, cambia mi manera de pensar, hazle una metamorfosis a mi mente, Señor, y que mi mente pueda ser la de Cristo y que yo pueda perseverar en tus pensamientos para hallar la paz que tanto he estado buscando. Padre, yo oro por cada persona y creo que hoy es una mañana de libertad, en donde las mentes están siendo libres en el nombre de Jesús. Pero también creo que tú hoy nos has entregado herramientas poderosas para no permitir, Señor, que nuestra mente vuelva a ser esclavizada, Señor. Padre, gracias, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Padre, gracias porque tú nos has dado autoridad. Gracias por esa arma poderosa como es la oración. Gracias por tu palabra que nos revela tus pensamientos y que nos lleva a disfrutar tu buena, agradable y perfecta voluntad. Te damos gracias por esta mañana de victoria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y quiero que tú te vayas en esta mañana con esta palabra. Gálatas 5:1. Mira, Dios te dice: estad pues firmes en la libertad con la que Cristo les hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Sabes, cree que el Señor te ha hecho libre en esta mañana y cuida de ahora en adelante tus pensamientos para que tu mente pueda ser la mente de Cristo y puedas caminar en victoria y puedas día tras día disfrutar y reconocer esa buena, agradable y perfecta voluntad que Dios tiene para tu vida. Te bendigo y te amo en el nombre de Jesús.